El primer hombre que se burló de su cabaña no sobreviviría para ver la primavera. Se llamaba Jed Packer y se jactaba de haber talado 12 pinos en un solo día para construir su casa de madera de 2 habitaciones. Había levantado paredes altas, dejado amplios huecos en las ventanas para que corriera el aire e incluso había construido un altillo que nunca llegó a terminar. Llamó a su casa madriguera y escupió esas palabras en voz alta ante una multitud reunida fuera del puesto comercial antes de la primera helada del invierno. Se está enterrando como un tejón, se rió. ¿Qué clase de mujer sella su casa con tierra? Nadie supo qué responder. Estaban demasiado ocupados riéndose, asintiendo con la cabeza y dándose palmadas en las rodillas. Pero en febrero, las ventanas de Jed se habían congelado por dentro. Su leña se empapó y el viento aullante se coló por todas las grietas de sus paredes. En marzo murió en su cama, acurrucado en un abrigo que aún tenía hielo en el interior. Y la mujer de la cabaña envuelta en tierra nunca vino a pedir ayuda. Se llamaba Elsie Walker, tenía 35 años, era viuda desde el parto y no tenía hijos. No siempre había sido una persona extraña. No hasta que empezó a excavar en la ladera como si quisiera desaparecer en ella. Era el otoño de 1867 cuando llegó, justo antes de la fuerte helada que acabó con la vida de otros 7 hombres antes de que terminara el invierno. Tenía una mula, una carreta rota y ninguna herramienta visible más allá de una pala abollada y un saco de clavos que se derramó en la tierra. Su vestido era del tipo que parecía más adecuado para cuidar tumbas que para plantar cultivos. Negro como el carbón, ajustado en las muñecas, rígido en los hombros, pero no era el dolor lo que la agobiaba. Ya no. La tumba sobre la que se había parado en Kansas quedaba muy atrás. Ahora buscaba calor, y la verdad era que ya no creía en las chimeneas. La tierra que eligió se encontraba en lo bajo, junto al acantilado, donde un arroyo poco profundo se bifurcaba entre las raíces de los álamos y desaparecía entre las rocas. La ciudad de Warrens Hollow solo llevaba 4 inviernos en pie, y ninguno de los hombres había construido tan cerca de la colina. Demasiado blanda, decían, demasiado propensa a las inundaciones. Te hundirás antes de congelarte, le dijo un hombre cuando ella comenzó a excavar. Pero ella no respondió. Simplemente siguió excavando su hogar en la tierra como si la ladera la hubiera traicionado. Y tenía la intención de castigarla. Y cuando construyó hacia abajo. Excavó hasta que le temblaban los brazos, se le partieron las uñas y el barro se le pegó al dobladillo de la falda como una segunda piel. Algunos niños venían a observarla por las tardes, susurrando detrás de los troncos de cedro que la viuda se había vuelto loca por las cuevas. La vieron reforzar el techo bajo con vigas de madera cortadas a ras. Algunas las recogieron de la mina abandonada a unos kilómetros al oeste. Utilizó piedra para la pared trasera, barro compactado para el aislamiento y colocó tepes y tierra en la parte superior del techo, de modo que a finales de octubre no se podía saber que allí había una cabaña, solo un cuadrado oscuro de tierra con una puerta hundida en él como una tumba con un tirador. Y el Señor los ayudó a todos. Ella selló la chimenea. Esa fue la parte que enfureció a los hombres. ¿Quieres matarte? Hazlo en privado, le gritó Luther Kane, el mismo hombre que intentó venderle el tubo de la estufa la primera semana. Pero no les enseñes a los niños que se puede vivir en una casa sin chimenea. Les darás ideas tontas. La verdad era que su estufa no era como las de ellos. Elsie la había arrastrado ella misma. Una bestia de hierro, achaparrada y ancha. Algo que probablemente estaba destinado a la cocina de un barco. Ventilaba a través de un canal enterrado. Una zanja que había revestido con piedras planas y que salía por la parte trasera de la cabaña. Bien bajo tierra, ella lo llamaba su pulmón de tierra. Decía que el calor que lo atravesaba permanecía más tiempo y se respiraba más lentamente. Nadie la creía. No entonces. Se reían a sus espaldas. Decían que jugaba a ser una bruja ingeniera, pero su leña se mantenía seca y su aliento no se veía por las mañanas. A mediados de diciembre, los hombres empezaron a notar pequeñas cosas. Sus botas seguían heladas al amanecer y las esquinas de sus cabañas estaban cubiertas de escarcha. Mientras tanto, nunca salía humo de la casa de Elsie. Nadie la veía recoger leña y, sin embargo, sus linternas brillaban toda la noche. Había rumores. Algunos decían que era una bruja. Otros decían que robaba calor de los viejos pozos mineros, drenando la propia colina.
Una niña juró que la había visto salir del suelo antes del amanecer, con guantes que echaban vapor en el frío. Sus ojos, afirmaba la niña, brillaban como si la estufa siguiera dentro de ella, pero la verdad era más fría y sencilla. Elsie simplemente no confiaba en el viento. Sabía lo que podía hacer. Su primer marido había muerto con los pulmones llenos de nieve después de que la gripe acabara con él en su cabaña a las afueras de Wichita. Una corriente descendente le echó ceniza en los ojos, cegándole lo suficiente como para que tropezara con la estufa y se partiera el cráneo. El bebé nació azul 2 semanas después. Elsie los enterró a ambos ese invierno y dejó de confiar en los agujeros en las paredes que prometían calor, pero invitaban al frío. Así que en Warren's Hollow construyó el calor como un secreto, lo enterró, lo acumuló, lo enrolló como una serpiente bajo las piedras. En enero, el primer hombre llamó a la puerta, pero no era Jed. Jed seguía fingiendo que la escarcha de su ventana era solo un truco del rocío. No, era el joven Nathan Bell, de apenas 21 años y que ya tosía sangre. Llamó 2 veces, con el sombrero en la mano, y solo pidió consejo. ¿Cómo evitas que se forme escarcha en tus botas?, preguntó, con los labios hinchados. Ella no respondió de inmediato, solo lo observó. La forma en que se le agrietaba la piel en los nudillos, la forma en que su abrigo no le quedaba bien. Entonces le dio una sola palabra: suciedad. Él no lo entendió, así que abrió la puerta lo justo para mostrarle la pared que había detrás. No eran troncos ni lonas, sino tierra compacta y espesa, curvada hacia adentro como una cueva, entrelazada con raíces que se retorcían cuando el viento aullaba arriba. Se marchó temblando. Les dijo a los demás que estaba loca, pero 2 noches después vino su hermano. A principios de febrero, una silenciosa fila de hombres comenzó a bajar por la ladera en la oscuridad, no para pedir refugio, sino para preguntar cómo, y ella los rechazó a todos. Lo construí para mí, dijo una vez, con la voz amortiguada por la gruesa cortina de lana que tenía sobre la puerta. Y los que se rieron más fuerte también pueden pasar más frío. El débil Jed Packer murió, y entonces los vientos empeoraron. Gritaban por el paso como lobos, empujando la nieve por cada hueco que no estuviera relleno de trapos o heno. Las chimeneas traqueteaban, los fuegos se apagaban, los tejados gemían bajo el peso de los montones de nieve húmeda. Los hombres lo intentaron todo. Quemaron sillas, arrancaron tablas del suelo, envolvieron a sus bebés en corteza, pero no fue suficiente. Y en las noches más oscuras, cuando el viento no traía más sonido que el suyo propio, juraban que podían oír un débil zumbido de calor bajo la casa de la viuda, un soplo de calor que nunca se escapaba al cielo. En marzo, Elsie salió al exterior por primera vez en semanas. Tenía las mejillas rosadas y las botas secas. El primer hombre que la vio dejó caer su hacha en la nieve. Ella asintió una vez, no sonrió, solo se volvió hacia su pila de leña. No faltaba ni un palo. Había pasado el invierno sin partir ni un solo tronco al aire libre. Pero el Thor trajo más que admiración, trajo envidia. Y la envidia en un lugar como Warren's Hollow no se derretía con la nieve. El primer Thor no trajo alivio, trajo ajuste de cuentas. Cuando la nieve comenzó a ceder bajo su propio peso y los riachuelos de agua derretida bajaban de las colinas en silenciosos chorritos, los hombres de Warren's Hollow salieron de sus cabañas congeladas con los ojos hundidos y los hombros encorvados, como soldados que salen de un asedio. Sus hogares apestaban a humo, moho y podredumbre. Algunos aún tenían brasas en las chimeneas, pero la mayoría estaban apagadas. Las mantas colgaban en las puertas. Los suelos estaban húmedos. Las ratas habían roído las cajas en busca de calor o comida. Y, sin embargo, allí estaba la puerta de Elsie Walker, pegada a la ladera, tan seca como cuando la cerró meses atrás. Sin techo hundido, sin madera agrietada, solo un cuadrado de madera limpio incrustado en la pared de barro con una pequeña piedra colocada a su lado. Una piedra pulida por el agua, redonda y pálida. Era un marcador, no de bienvenida, sino de límite. Los hombres lo entendieron así. Los que habían venido desesperados ahora regresaban por orgullo herido y por algo más que no dirían en voz alta: miedo, porque para entonces las historias se habían extendido. Tom Burnett, el hijo mayor de los Smith, había dicho que la vio caminando descalza fuera de su cabaña un amanecer, hundiendo los pies en la nieve como si fuera tierra en verano. Mabel Hunt, una de las costureras,
Juró que había visto humo saliendo del suelo detrás de la casa de la viuda, no de una chimenea, sino del propio suelo, como si la tierra respirara calor a través de su estufa, susurró. Y una niña, la pequeña Clara Jenkins, afirmó haber dormido una noche fuera de la puerta de la viuda después de perderse en una tormenta. Se había acurrucado junto a ese muro de tierra, sollozando, con escarcha pegada a las pestañas, y le dijo a su padre que el suelo detrás de ella zumbaba como la voz de una madre. Clara había sobrevivido a la noche sin congelaciones, sin tos, ni siquiera con un resfriado. Su padre nunca lo denunció. Al día siguiente, simplemente colocó más leños alrededor de la base de su cabaña, comenzó a palear tierra contra las esquinas, y así comenzó. La imitación. Al principio era pequeña. Los hombres apisonaban nieve contra el exterior de sus casas y, cuando se derretía, tierra, tratando de engrosar las paredes, sellar las grietas y crear algo parecido a un aislamiento. Pero no entendían el principio. Bloqueaban las chimeneas y acababan ahogándose con el humo. Apisonaban tierra húmeda contra el pino sin capas de barrera y las paredes empezaban a enmohecerse. Un hombre enterró la mitad de su leña debajo de su cabaña, pensando que se mantendría seca, y en una semana se llenó de moho. Intentaban copiar algo que no entendían porque seguían creyendo que el calor provenía del fuego. Elsie Walker sabía más. Dentro de su cabaña envuelta en tierra, no solo sobrevivía, vivía. El suelo estaba seco. Las paredes mantenían un calor suave que irradiaba desde los canales de calor enterrados, que se enroscaban debajo como una bestia dormida. Había revestido el techo con tela impermeable, lo había reforzado con lana de oveja, y por encima, el peso de la tierra mantenía cada brasa de calor. La estufa no rugía, ronroneaba, la alimentaba poco, pero la dejaba vivir siempre como un latido, y lo hacía sola. Ningún hombre había cruzado esa puerta desde el día en que la construyó, pero ahora venía no por desesperación, sino por curiosidad. El primero fue Caleb Myrick, el autoproclamado constructor del pueblo. Había supervisado 5 de las cabañas de Warren's Hollow y se había autoproclamado una especie de capataz informal cuando el pueblo aún era solo estacas y tiendas de campaña. Llegó con una linterna en una mano y un dibujo tosco en la otra. «Vengo a ofrecer un intercambio», dijo a través de la cortina que cubría su puerta. ¿Planos o lo que él considere? Elsie abrió la puerta solo un poco. ¿Intercambio por qué? Solo echar un vistazo, dijo. Déjame ver el interior, eso es todo. Ella lo miró fijamente a los labios agrietados. La forma en que le temblaba la mano que sostenía la linterna, no por el frío, sino por la debilidad. Nadie puede verlo, dijo ella. Eso es lo que hace que funcione. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué es lo que hace funcionar? El calor, dijo ella, y cerró la puerta. Más tarde esa semana, Myrick intentó cavar su propio sistema de zanjas detrás de su cabaña, pero cavó demasiado poco profundo y demasiado ancho. El agua del deshielo llenó los canales. Cogió neumonía, murió un mes después, y aún así la tierra que respiraba la viuda brillaba cada noche como una brasa enterrada en la ladera. Pero ella no descansaba tranquila porque algo había cambiado en el pueblo. Al principio eran las miradas, los ojos que se desviaban cuando ella iba al pozo, el silencio cuando pasaba por el puesto comercial, un extraño silencio que se instalaba cuando se acercaban sus pasos. Ella no necesitaba mucho, una pequeña flor, sal, a veces una mentira. Pagaba sin trueque, nunca pedía favores, nunca se entretenía. Pero ahora los hombres se apartaban ante ella, no por respeto, sino por sospecha. Porque cuando una mujer sobrevive a lo que el resto apenas soportó y prospera, se convierte en otra cosa, en un símbolo. Y los símbolos son peligrosos. Una noche, le lanzaron una piedra contra la puerta, no lo suficiente como para romperla, pero sí para asustarla. Otra noche, quemaron un manojo de salvia fuera de su cabaña. Su humo, picante, obra de la superstición. Un mensaje. No la entendían, así que le pusieron un nombre equivocado. Bruja, topo, viuda constructora, esposa sucia. Los nombres llegaban como espinas en susurros, y entonces alguien le cortó la ventilación. El conducto de calefacción trasero, el túnel de piedra que discurría bajo su cabaña, estaba bloqueado. No fue por accidente. Alguien había echado tierra en el extremo más alejado y lo había sellado herméticamente. La estufa no funcionaba. El calor comenzó a sofocar el interior de las paredes.
Elsie se dio cuenta rápidamente. Olió el reflujo mientras dormía y salió corriendo antes de que el humo la asfixiara. Era una advertencia, o peor aún, una prueba para ver si podían quebrarla. Reconstruyó la ventilación en 2 días, la cavó más profunda, la bajó y la curvó más. Nadie la vio trabajar. Se movía como el topo por el que se burlaban de ella, invisible, silenciosa, constante, y cuando volvió a aparecer, plantó algo fuera de su puerta, una fila de 6 piedras pequeñas, lisas, alineadas, una por cada hombre que había venido a pedirle sus secretos. Para entonces, el pueblo la vigilaba demasiado de cerca como para seguir fingiendo. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza, los hombres susurraban sobre lo que ella podría hacer, y se convocó una reunión, no oficial, pero seria, en la parte trasera del puesto comercial. No hablaron de expulsarla, no abiertamente, pero hubo sugerencias. Quizás debería mudarse. Quizás su tipo de construcción no encajaba en Warren's Hollow. Quizás atraía a los lobos. Quizás había hecho un trato con la montaña. Las palabras eran vagas, pero la intención no lo era. Solo una persona la defendió. Mabel Hunt no ha hecho daño a nadie, dijo Mabel, con los brazos cruzados con fuerza. No lanzó ni un solo insulto cuando todos la llamaron loca. No se llevó vuestra comida. No robó vuestra leña. Solo vivió, y eso es más de lo que la mayoría de vosotros habéis conseguido. Pero las palabras de Mabel no calmaron los ánimos en la sala. Las hicieron hervir, porque los hombres que estaban allí no estaban enfadados con Elsie Walker por haber sobrevivido. Estaban enfadados porque lo había hecho sin ellos, sin pedir permiso, sin doblegarse, sin romperse, sin morir, y eso la hacía peligrosa. Así que tomaron una decisión. Una noche a principios de abril, un grupo de 3 hombres, con el rostro cubierto y las botas llenas de barro, se arrastraron hasta la parte trasera de la colina de Elsie. Llevaban palas y cuerdas, no para matarla, sino para volver a tapar la rejilla de ventilación. Un mensaje que le resultaría difícil de deshacer. Pero ella estaba esperando. La tierra junto a la rejilla se abrió como una boca, y Elsie se levantó de ella. No como un fantasma, ni como una bruja, sino como una mujer que sabía exactamente lo que estaban haciendo y por qué. No llevaba ninguna linterna, solo una pala. No se intercambiaron palabras, solo el repentino silencio del viento y el sonido de las botas retirándose por la ladera. Cuando llegó la mañana, encontraron nuevas piedras fuera de su puerta. 3, frescas, limpias, cálidas al tacto, como si hubieran estado toda la noche cerca de la estufa. El mensaje era claro. Ella lo sabía, y no se dejaría convencer. A finales de la primavera, el deshielo reveló lo que el frío había ocultado. Los huesos de las cabañas que no habían resistido, la podredumbre bajo las tablas del suelo, el daño que los hombres se negaban a admitir. Pero una casa permaneció intacta, la cabaña envuelta por la tierra, y dentro, Elsie Walker avivaba un fuego que nunca la traicionó. El valle se volvió verde, mientras la viuda permanecía en silencio. El Thor de abril se filtró en la floración de mayo, y aún nadie había visto el interior de la casa de Elsie Walker. El césped sobre su techo brotó flores silvestres. Las raíces entrelazadas que sujetaban su techo se mantuvieron firmes incluso cuando las lluvias llegaron en forma de cortinas repentinas y cegadoras, mientras que otras cabañas se inundaban por sus juntas podridas. La de Elsie permaneció oculta, zumbando bajo la ladera como un pulmón dormido. Y, sin embargo, no fue admiración lo que se ganó de los hombres. Fue humillación. Warren's Hollow no era un pueblo construido sobre la humildad. Fue construida por hombres que habían clavado hachas en troncos de pino y se habían autoproclamado reyes de la tierra. Hombres que luchaban contra el suelo por cada brote de judía que sangraba en las tablas del suelo que colocaban con sus propias manos. Admitir que una viuda había construido mejor sin su ayuda, sin su aprobación, era una herida que no podían soportar. Así que, en lugar de aprender, lo negaron. Ella hizo trampa, se dijeron a sí mismos. Algún truco de la tierra, algún accidente, no durará otro invierno. Y comenzaron a construir de nuevo, pero no de forma más inteligente, solo con más ira. Levantaron muros más altos y más anchos, los recubrieron con corteza, luego con alquitrán y luego con lana. Colocaron piedras, no para calentar, sino para defenderse. Chimeneas de mampostería gruesa destinadas a quemar más y durante más tiempo,
con nuevas chimeneas elevadas para captar todo el viento, pero el precio fue la pérdida de calor. Las cabañas ventilaban como calderas en la tormenta. El calor se escapaba hacia arriba, y cuando llegó el verano, los hombres ya susurraban planes para reconstruir de nuevo, añadir trampillas, enterrar barriles de carbón, diseñar ventilaciones basadas en rumores de lo que había hecho la viuda. Ninguno se atrevía a preguntárselo directamente, excepto uno. Se llamaba Ruth Barrett. Era nueva en el valle. Había llegado con el deshielo, embarazada y sola. Todo indicaba que era viuda, aunque nunca lo dijo con palabras. Su carreta estaba apenas intacta, un esqueleto de lona y pernos oxidados. Había cambiado 2 colchas por una pala y un hacha de segunda mano, y había comenzado a cavar en la ladera a 5 crestas de distancia de Elsie. No tan profundo, no tan constante, pero lo suficiente como para que los hombres se dieran cuenta. «Está tratando de imitarla», murmuraban, pero a Ruth no le importaba. Observaba cómo la luz del sol incidía sobre la colina al amanecer. Pegaba la oreja al suelo para escuchar cómo la tierra conservaba el frío durante todo el día. Colocó su fogón en un ángulo bajo y hacia atrás. Excavó un túnel de ventilación por instinto, lo curvó contra la pendiente, lo cubrió con piedras planas y lo selló con arcilla. Y al cuarto día se presentó en la cabaña de la viuda, sin mendigar, sin irrumpir. Simplemente se quedó junto al mojón de piedra, el original, y esperó. Elsie abrió la puerta sin decir nada, y durante un largo minuto ninguna de las dos habló. Finalmente, Ruth dijo, «No te pido que me dejes entrar, solo quiero saber si lo estoy haciendo mal». Elsie la miró fijamente, luego salió, cerró la puerta tras de sí y comenzó a caminar. No miró atrás para ver si Ruth la seguía, pero Ruth lo hizo. Las 2 mujeres caminaron en silencio por las crestas bajo los álamos, pasando junto a los restos de cabañas heladas, cuyos propietarios habían huido o fracasado hacía mucho tiempo. Y cuando llegaron al hueco a medio excavar de Ruth, Elsie se detuvo. Caminó por el perímetro, presionó la palma de la mano contra la pared, olió la arcilla cerca de la salida de la estufa, pateó la tierra sobre el canal de fuego y probó el aire. Luego dijo simplemente, «Estás cerca». Los hombros de Ruth se relajaron con alivio. «¿Qué me estoy perdiendo?». Elsie señaló el ángulo de la colina. «¿Quieres que el frío se escape, no que se instale? Inclina la pendiente más profundamente. Dale al calor una columna vertebral por la que trepar». Luego dio un paso atrás y escudriñó el horizonte con la mirada. «Y cava despacio», dijo. «Deja que la tierra te aprenda». Ruth asintió como una estudiante que recibe una instrucción sagrada, y por primera vez en un año, Elsie Walker sonrió. Era débil, como una grieta en un glaciar, pero transmitía calidez. Al final de la semana, los demás hombres se dieron cuenta. Las 2 viudas, cavando, moldeando, sellando la tierra, moviéndose con determinación, en silencio, solas, y de repente el valle ya no parecía un reino de hombres. Parecía algo más antiguo. Las mujeres, empezaron a decir, están cambiando la tierra. Ese verano transcurrió de forma extraña. Un viento seco sopló desde el oeste, blanqueando los matorrales, llenando de polvo los ojos y la boca de todos los hombres que habían dejado sus techos demasiado bajos. Las lluvias llegaron tarde y con fuerza. Varias cabañas se inundaron. Una incluso se derrumbó. La segunda construcción de Luther Kane, de la que se había jactado, tenía paredes como los muslos de una fortaleza, pero las casas de las viudas estaban secas, cálidas y tranquilas. A finales de agosto, un grupo de niños comenzó a jugar cerca de la cresta. Se dedicaban a hacer rodar guijarros por la colina, a perseguir conejos y a retarse unos a otros a tocar las piedras que marcaban la puerta de Elsie. Una niña, Macy Bell, se sentó demasiado tiempo en la hierba y se quedó dormida. Dijo que era el zumbido. Dijo que podía sentirlo a través de su falda, un calor profundo que venía de debajo de la tierra. No era un calor ardiente, sino constante y reconfortante. Como cuando mamá cantaba antes de que papá enfermara, le susurró a su profesora. A esas alturas, los rumores ya no eran solo rumores. Eran creencias. Algunos decían que la viuda había conectado con una línea ley, otros decían que había enterrado el fuego y lo había adiestrado como a un perro. Un hombre juró que había visto musgo floreciendo fuera de temporada cerca de su ventilación trasera, incluso en el calor seco. Prueba, dijo, de una humedad maldita debajo,
pero pocos se atrevían a hablar con ella directamente. Solo Ruth, que ahora le llevaba una barra de pan duro una vez a la semana, y los días en que soplaba un viento fuerte. Se sentaban en silencio bajo el techo de paja, justo dentro del vestíbulo de Elsie, sin hablar, solo respirando aire cálido y dejando pasar el polvo. Entonces llegó el predicador. Se llamaba Elias Granger. Enviado desde la capital del condado, llevaba un abrigo demasiado elegante para el valle y zapatos que se empapaban en menos de una hora. Era joven, de mirada severa, y tenía una Biblia llena de anotaciones. Predicaba sobre el pecado, la vergüenza y la locura de los secretos. Y después de 2 semanas llegó a la puerta de Elsie Walker. Se detuvo ante su lápida de piedra, con el sombrero en la mano. «Has construido un lugar que desafía el orden del Señor», dijo, con la voz resonando en la colina. «Una casa hundida en la tierra como una tumba. Un fuego que no se eleva. Un humo que no se escapa. Esta no es la forma de actuar del hombre». Elsie se quedó en la puerta, con una expresión indescifrable. «Yo no soy un hombre», y dijo. Alias se tensó. «Y sin embargo construyes como uno». «No», dijo ella. «Construyo como la tierra». Frunció el ceño, dio un paso adelante y cruzó la línea divisoria sin vacilar. «La tierra es para los muertos», declaró. «Y tú has hecho tu lecho en ella». Elsie salió entonces, con la mirada a la altura de la suya, los pies descalzos silenciosos sobre la arcilla compacta. «Y sin embargo estoy viva», dijo. «Mientras tus hombres se congelaban». El predicador apretó la mandíbula, se dio la vuelta sin decir nada y bajó la colina. El domingo siguiente predicó un sermón titulado «Contra las profundidades». Algunos escucharon, otros no, pero el invierno se acercaba de nuevo y el miedo tiene su propia lógica. A mediados de septiembre, la temperatura bajó 20 grados desde la noche a la mañana. La escarcha cubrió los pozos, el humo de la leña se intensificó en el aire y una vez más, los hombres encontraron sus chimeneas aullando y a sus hijos tosiendo. Y una vez más, la cabaña de Elsie permaneció en silencio. Pero ahora ella no estaba sola. El refugio de Ruth, aunque no era tan perfecto, aguantó. Era más tosco, más estrecho, pero conservaba el calor. Con el vientre ahora redondeado, se sentó con las manos sobre el estómago junto a la estufa, susurrando al niño que llevaba dentro mientras la escarcha cubría el mundo exterior. Y en la primera helada fuerte, dio a luz, sola en la habitación envuelta en tierra que había construido con sus manos. Nadie oyó los llantos, nadie vio la luz, solo Elsie, que llegó a la mañana siguiente con caldo y una manta de lana doblada. No pidió coger a la niña, solo colocó el cuenco en la repisa de piedra cerca de la estufa y dijo, «Lo has construido bien». Y Ruth, con las lágrimas secándose en su rostro, solo dijo, «Está caliente». Era suficiente. El valle comenzó a cambiar sutilmente. Las madres apisonaron tierra alrededor de la base de sus cabañas. Los niños hicieron preguntas que antes no se atrevían a hacer. Y cuando finalmente llegó la primavera, nadie se rió cuando Ruth salió de su colina con un niño en brazos. No dijeron nada porque, en lo más profundo de su ser, sabían que el mundo había cambiado y que ya no era el suyo. Cuando llegó el segundo invierno, no se deslizó, sino que se abalanzó. La primera helada se convirtió en hielo duro en cuestión de horas. El rocío de la mañana se convirtió en cristales frágiles antes del mediodía. La nieve llegó al atardecer, seca y arrastrada por el viento. De ese tipo que no se amontona suavemente, sino que azota de lado, arrancando la corteza de los árboles y azotando las mejillas. El arroyo se congeló en 3 días, y esta vez el viento no aullaba, chillaba. Los hombres no estaban preparados, no porque no hubieran trabajado. Lo habían hecho durante todo el verano. Cortaron y apilaron leña, colocaron nuevo aislamiento, repararon tejados, sellaron grietas, incluso intentaron hacer bankanking, apilando tierra contra las paredes de sus cabañas, enterrando los cimientos hasta la altura de las rodillas, como si eso por sí solo pudiera imitar los secretos de la viuda. Pero la imitación sin comprensión solo enmascara la debilidad. En diciembre, la mitad de las cabañas del valle eran más frías por dentro que las noches sin viento del exterior. Y la casa de Elsie, sin humo, sin grietas, seguía siendo cálida, y ahora había 2. Ruth Barrett, ahora madre de una hija llamada Lydia, había demostrado lo que más temían, que el método de Elsie Walker no era una casualidad,
se podía volver a hacer, y no por una mujer misteriosa de un estado lejano, sino por una de las suyas, alguien que lo había construido mientras estaba embarazada, sin ningún hombre que levantara las piedras más pesadas o planificara los canales de aire. Lo había hecho con sus manos, con el vientre en medio y el bebé en su mente, y eso para algunos hombres era peor que la brujería. Era una prueba. Algunas de las esposas más jóvenes tomaron nota en silencio, sin declaraciones, sin romper filas, pero empezaron a hacer preguntas que parecían inofensivas. ¿Hasta qué profundidad crees que llega la escarcha en el suelo? ¿Es mejor la arcilla que el barro? ¿Cómo se refuerza un techo sin clavos? ¿Dónde se esconde un fuego si no se quiere que lo encuentren? No era solo curiosidad, era supervivencia, porque ahora todas las familias recordaban los nombres de los que no habían sobrevivido al invierno pasado. 7 hombres, 3 niños, toda una granja, los Rakes, que habían desaparecido durante una tormenta de nieve y solo fueron encontrados meses después, congelados en sus camas, con la estufa quemada y el techo hundido hasta la mitad del suelo. Y sin embargo, la viuda había sobrevivido, no desafiando el frío, sino alejándose de su alcance. No había luchado contra el invierno, lo había convertido en irrelevante. Y en un valle donde se medía a los hombres por su capacidad para soportar el dolor, eso era una herejía. Ese invierno fue la primera vez que Elsie acogió a otra persona. Se llamaba Nora Dilly, viuda, aunque no por muerte. Su marido se había fugado con otra mujer la primavera anterior, llevándose su mula y todos los bienes que poseían. Nora había aguantado durante el verano, reconstruido la mitad del techo, intercambiado productos horneados por queroseno e intentado fingir que no se le estaba desmoronando. Pero cuando diciembre trajo el hielo que se extendió por sus suelos como una enfermedad, supo que no lo conseguiría. Así que una noche, caminó descalza hasta la cabaña de Elsie Walker. No llamó a la puerta, simplemente se sentó fuera, envuelta en una colcha, y esperó. Cuando Elsie abrió la puerta al amanecer, encontró a Nora dormida, con la respiración superficial, escarcha pegada a las pestañas, pero con las mejillas aún sonrosadas. La tierra irradiaba el calor suficiente a través del suelo para mantenerla por encima de la congelación. Elsie no dijo nada. Se hizo a un lado y la dejó entrar. Nora no volvió a marcharse ese invierno. Se acostumbró fácilmente al silencio, como alguien que ya se había despedido de todo. Compartía las tareas domésticas, acarreando fardos de musgo seco, cosiendo los dobladillos de las cortinas, cuidando la piedra de raíz que Elsie utilizaba para mantener las verduras frescas. No hacía preguntas. Solo una vez habló de su antigua vida. Nunca supe que el silencio podía ser tan agradable, dijo. Elsie no respondió. No era necesario. Se entendían sin palabras, y la estufa entre ellas, achaparrada, de hierro, siempre encendida, no echaba humo, no rugía, solo emitía un suave zumbido rítmico, el pulmón de la tierra respirando a través de la piedra. Pero el pueblo había empezado a pudrirse, no por el frío, sino por la división. El segundo invierno dio lugar a facciones. Los que querían estudiar los métodos de la viuda para aprender, adaptarse y sobrevivir, y los que querían rechazarlos de plano para preservar el orgullo por encima de la practicidad. Se hacían llamar los dueños de la cresta, por las cabañas más altas que dominaban el valle. Se enorgullecían de su elevación, de su tradición, de su fe inquebrantable en la forma en que siempre se había hecho. Su líder era Jonas Kipp, un antiguo capataz ferroviario convertido en trampero. Kipp había llegado a Warren's Hollow 2 años antes con un chip en el hombro y un rifle, siempre apoyado en la puerta. No construyó su propia cabaña. La ordenó construir, contratando a 2 vagabundos y a un carpintero medio sobrio para que la terminaran antes de la primera helada. Su casa era toda postura, techo alto, ventanas anchas, aleros salientes, una declaración, no un refugio. Se había congelado a mitad del invierno pasado. Culpó a la madera, ahora culpaba a las viudas. Nos socavan, dijo en una reunión municipal celebrada en la iglesia, con el aliento empañando el aire. Construyen como animales, se esconden en la suciedad, y lo peor es que enseñan a las mujeres que el calor no se compra con trabajo, sino con cobardía. Hizo una pausa para causar efecto y luego añadió, sobrevivimos porque sufrimos. Esa es la ley de la frontera. Pero Ruth había acudido ese día, llevando a Lydia envuelta en lana,
con las mejillas rojas y el bebé durmiendo abrigado contra su pecho. Se levantó en medio de la reunión, esperó a que se hiciera el silencio y luego dijo en voz baja pero clara: ¿Qué ley dice que mi hija debe pasar frío por tu orgullo? La sala se quedó en silencio. Kip apretó los labios. No respondió. No era necesario. El silencio era su respuesta y la de ella. Ella se marchó, caminando de vuelta a través de la ventisca, pasando junto a hombres que bajaban la mirada, junto a mujeres que la observaban con una mezcla de miedo y asombro. Elsie la esperaba en la puerta cuando regresó, manteniéndola abierta el tiempo suficiente para que Ruth entrara, no como una invitada, sino como una pariente. Y esa noche no hablaron. No era necesario. 3 mujeres, un niño, una estufa que nunca se apagaba y el viento aullando más allá de la tierra compacta que ni siquiera temblaba. En enero murió otro hombre, el viejo Thomas Bray. Intentó construir un refugio poco profundo y sin sellar, sin aislamiento, solo un agujero en la ladera, apenas cubierto con madera y con una lona a modo de puerta. Les dijo a los demás que no necesitaba ayuda. Dijo que había aprendido de la viuda, pero no era cierto. No realmente. Lo encontraron acurrucado junto a su estufa, que se había asfixiado durante la noche. Sin conductos de aire, sin ventilación, solo humo y silencio. La tragedia no fue su muerte, fue el hecho de que nadie se sorprendiera. Kip culpó a Elsie. Ella lo mató con sus ideas, dijo, pero nadie le hizo eco porque la verdad se había arraigado, silenciosa y lentamente. No toda la tierra es muerte, y no todo el fuego necesita arder para calentar. En febrero llegó una tercera mujer, Hazel Cook. Su marido no había muerto, simplemente se había congelado en silencio. Un hombre que antes expresaba sus opiniones en voz alta, ahora permanecía mudo ante el frío. Hazel llegó con su perro en brazos, envuelta en un chal, con los ojos enrojecidos. No quería venir, dijo en la puerta. Elsie no preguntó quién, solo la dejó entrar. Ahora eran 4. Y la cabaña, esa extraña cueva sin ventanas envuelta en suciedad, respiraba como un ser vivo. El calor se enroscaba a través de los canales. La humedad se escapaba a través de la piedra enterrada. La comida duraba, la despensa de raíces aguantaba. La lana se mantenía seca y el viento, por mucho que rugiera, nunca llegaba al hogar. Y aún así, el pueblo observaba. Aún así, los hombres intentaban superarse unos a otros. Paredes más gruesas, más alquitrán, chimeneas dobles. Pero cuanto más añadían, más perdían. El calor se escapaba. El frío se instalaba. Sus hogares eran fortalezas, no refugios, construidos para desafiar, no para sobrevivir. Pero el de Elsie no era una guerra contra el invierno. Era un pacto, y nunca se había roto, ni una sola vez. Cuando llegó el tercer invierno, ya nadie se reía, ni de la viuda, ni de su techo inclinado o sus paredes cubiertas de suciedad, ni de esa extraña estufa sin chimenea. Las risas se habían acallado, enterradas bajo demasiadas tumbas poco profundas, bajo amargos recuerdos de alientos que se congelaban en bocas dormidas, bajo el peso de saber que ella había tenido razón todo el tiempo, pero era demasiado tarde para admitirlo, no en voz alta. Así que vivían con un sonido diferente. El resentimiento no se gritaba desde los porches ni se ladraba en las tabernas, sino que se transmitía con miradas, se intercambiaba con gestos de asentimiento y mandíbulas apretadas en la carnicería. Se leía entre líneas en lo que no se decía. Era más fácil resentirse con ella que cambiar. Ese año la nieve llegó temprano y con frecuencia. En octubre llegó como niebla, fina y suave. En noviembre se volvió más intensa y en diciembre era un asedio. Warren's Hollow se convirtió en un pueblo atrapado en el silencio. Los senderos desaparecieron bajo los ventisqueros. Los carros de suministros dejaron de circular. El bosque se volvió demasiado silencioso. El viento arañaba las cabañas como si buscara una forma de entrar. Las familias se acurrucaban alrededor de las menguadas pilas de leña. Las madres susurraban miedos que no se habían atrevido a expresar el año anterior. Y los bebés lloraban, no por hambre, sino por calor. Pero no en la casa de la viuda. Dentro de su cabaña envuelta en tierra, el calor se movía por caminos secretos bajo la piedra, la lana y las manos cuidadosas. La estufa nunca rugía. No era necesario. Su aliento se movía como un pulso por las habitaciones, lento, constante, cálido.
Las 4 mujeres se habían convertido en algo más que supervivientes. Eran un patrón, un ritmo. Una remendaba, otra removía, otra sostenía al niño, otra vigilaba la puerta y ninguna de ellas tenía miedo. Ya no. Lo que más aterrorizaba al pueblo no era lo que ocurría dentro de las paredes de la viuda. Pero ¿qué no ocurría? No pedían ayuda, no pedían leña, no intercambiaban ni mendigaban, no sufrían. Esa era la verdadera herejía. Porque en Warren's Hollow el sufrimiento era la moneda de cambio, era lo que hacía respetable a un hombre. Cuanto más aguantabas, más te ganabas el derecho a hablar. Las mujeres habían formado parte de ese cálculo en el pasado. Viudas de hombres caídos, madres de niños congelados. Pero ahora se habían salido de él. Habían encontrado una forma de vivir sin quemarse con el dolor. Eso las hacía peligrosas. A mediados de enero, se extendió el rumor de que Kip había ideado un plan para no desalojar a las viudas. No de forma directa. Eso habría llamado demasiado la atención, sino para exponerlas, para demostrar que su forma de vida no era real, que su calor provenía de alguna reserva secreta de carbón o de alguna tubería oculta que conectaba con las minas, o peor aún, de algo antinatural. Quizás no sea fuego en absoluto, susurró un hombre en la tienda. Quizás tengan algo ahí abajo. Algo. Eso fue todo lo que hizo falta. Ni una palabra, ni siquiera una sombra de palabra. Esperaron a una noche en la que el viento soplara con suficiente fuerza como para cubrir las botas de nieve. 5 hombres, con el rostro cubierto, hachas y palas en mano. No pretendían hacer daño a nadie, se dijeron a sí mismos, solo descubrir la mentira, solo arrancar una sección de césped, cortar la pared, encontrar el fuego, el secreto o el truco. Pero no habían contado con el silencio. Dentro de la casa de la viuda, cada sonido era sagrado. Cuando vives enterrada en la tierra, tus oídos se agudizan. Aprendes a distinguir entre el aterrizaje de un pájaro y un zorro deslizándose por la hierba, entre la nieve derritiéndose y el aliento de un hombre contenido durante demasiado tiempo. Elsie estaba despierta antes de que la primera pala tocara la tierra. Cuando se levantó el primer trozo de césped, las 4 mujeres ya estaban agachadas en el pasillo bajo, de espaldas a la piedra, conteniendo la respiración. Ruth acunaba a Lydia. Nora sostenía un cuchillo. Hazel agarraba con ambas manos una gruesa sartén de hierro. Y Elsie no sostenía nada. No lo necesitaba. Cuando la primera tabla crujió bajo el peso de una bota, dio un paso adelante y tiró de una cuerda oculta. Cayó una persiana. No era de madera ni de metal, sino una losa de tierra compacta, reforzada con raíces entrelazadas y piedra plana. Cayó rápidamente, encajando con fuerza en el pasillo detrás de ellas. Y así, sin más, los hombres estaban en la cámara delantera, pero en ningún otro sitio. No podían seguir adelante. El espacio al que habían entrado era frío, estrecho, un señuelo. No había nada de valor, ni calefacción, ni comida, ni fuego. Solo una habitación seca y vacía con piedras falsas y estantes vacíos. Una trampa no para atraparlos, sino para confundirlos. Encendieron cerillas, dieron patadas a las paredes, maldijeron. Esto no es lo que buscamos. Uno escupió. ¿Dónde está el fuego? Pero la única respuesta fue el silencio. Entonces se oyó un ruido, un golpe sordo detrás de ellos. Otra losa, esta vez sin bloquear el paso, se soltó. Y con ella llegó una bocanada de aire cálido, denso, fragante, silencioso. Se giraron demasiado despacio, y en la oscuridad algo se movió. No era una figura ni un arma, solo una fuerza. El aire se movió, una presión, un silencio que se derrumbaba en movimiento. Luego luz, no luz de fuego, luz de la tierra. Pequeños agujeros perforados en el techo cerrado de arriba dejaban pasar rayos de luz de luna, lo suficiente para que vieran lo que se habían perdido. No estaban en su cabaña, estaban debajo de ella, enterrados. Se apresuraron. 2 hombres huyeron antes que los demás. Uno resbaló sobre Frost y se dislocó el hombro. Otro dejó atrás una bota. Cuando volvieron a la superficie, jadeando y con los ojos muy abiertos, no gritaron, no hablaron. Simplemente caminaron a casa y cerraron sus puertas con llave. Los demás no tuvieron tanta suerte. Uno, dijeron, se quedó dentro hasta el amanecer,
demasiado conmocionado para moverse, con las manos temblorosas. Más tarde dijo, sentía como si el suelo tuviera ojos, como si lo estuvieran observando, no las mujeres, sino la propia casa, como si la tierra lo supiera, susurró. Después de esa noche, el pueblo cambió. Nadie volvió a visitar la cresta, ni con preguntas, ni con rumores. Dejaron a las viudas en paz y en silencio, sin decir nada, comenzaron a imitarlas. Una joven pareja, los Strickland, cavó en una pendiente baja 2 colinas más abajo. Lo llamaron refugio contra tormentas, pero lo revestieron con lana, piedras enterradas y un pequeño respiradero. La profesora, la señorita Evans, añadió arcilla entre las tablas del suelo y la tierra de debajo, diciendo que era lo más lógico. El carnicero selló un sótano con turba y lo iluminó con lámparas de aceite por la noche, quedándose más tiempo del necesario. La forma de actuar de las viudas, antes ridiculizada, ahora se infiltró como el agua en las grietas, pero no abiertamente. Nunca abiertamente. En marzo se derritió la última nieve. El arroyo creció, se desbordó y luego se calmó. Los cuervos regresaron. El aire olía menos a hierro y más a madera húmeda. Y las viudas abrieron la puerta. Elsie se quedó en el umbral, con las botas secas y las mangas remangadas. Lydia, ahora lo suficientemente mayor como para dar sus primeros pasos, jugaba con una oveja de madera tallada a sus pies. Detrás de ellas, el humo aún no se elevaba, pero sí el calor. Irradiaba desde el suelo, desde su aliento, desde el silencio que las envolvía como una segunda piel. No hablaron de lo que había sucedido aquella noche. Los hombres no regresaron. Nadie confesó. Pero la ausencia de acusaciones era más elocuente que la culpa, y todos sabían la verdad. Habían ido en busca de secretos y solo habían encontrado una lección. No se conquista la tierra, se vive con ella. Esa primavera, un grupo de mujeres comenzó a reunirse cerca del lecho del arroyo, no para cotillear ni para rezar, sino para cavar. En silencio, juntas. No lo llamaban construir, decían que se estaban preparando. Y cuando un hombre les preguntó para qué se estaban preparando, Ruth se volvió, sonrió y dijo, para lo que el invierno crea que puede traer. La primavera se fundió en el verano con una especie de inquietante silencio. En Warren's Hollow, nadie sabía muy bien cómo hablar del cambio que se había apoderado de ellos. No había llegado con discursos, no se habían disparado armas, no se había cambiado ninguna ley. Sin embargo, algo más profundo se había resquebrajado. Algo debajo de las cabañas y detrás de las vallas, un muro oculto, silencioso y antiguo, había comenzado a derrumbarse, y en su lugar, algo más antiguo había comenzado a crecer. Las mujeres estaban construyendo. No lo llamaban así, no abiertamente. Lo llamaban limpiar la tierra, secar piedras o nivelar el terreno. Pero el trabajo era inconfundible. Pequeñas zanjas aparecieron a lo largo de las laderas. Las herramientas desaparecieron de la tienda general y no fueron devueltas. Se dejaron capas de arcilla a secar al sol, no para hacer cerámica, sino para revestir paredes. Se cavaron fogatas en el suelo, no para cocinar, sino para endurecer el barro compactado. Nadie pronunciaba la palabra cabaña en voz alta porque no eran cabañas lo que estaban construyendo. Estaban construyendo habitaciones en la tierra, y la tierra lo recordaba. Ruth, ahora con Lydia en brazos, pasaba la mayor parte de las mañanas arrastrando troncos desde el bosque, no para construir hacia arriba, sino hacia los lados. Estaba añadiendo una segunda habitación a su casa excavada en la ladera. Una despensa, decía. Pero cualquiera que hubiera sentido ese viento gélido que azotaba el valle cada invierno, sabía que era más que eso. Era un nuevo tipo de arquitectura, una que respiraba a través de la tierra y la piedra, en lugar de chimeneas y pico. Nora comenzó a fabricar contraventanas con tablas de carros recuperadas, pero no para las ventanas. No había ninguna. Las utilizó para bloquear las aberturas inclinadas de la entrada de cada cabaña, con bisagras bajas para que la nieve no se acumulara, sino que se deslizara. Y Hazel, la más callada de todas, había comenzado a tallar estrechos canales de aire en tallos de junco ahuecados. Decía que permitían que el aire caliente se filtrara hacia arriba sin dejar que el frío se filtrara. Ya no se trataba solo de sobrevivir, era innovación. Y la innovación era un insulto para la vieja guardia de Warren's Hollow. Jonas Kipp no había abandonado la ciudad. Seguía caminando por la cresta, seguía fumando su pipa como un sheriff
y seguía sentándose como un resorte enrollado en los bancos de la iglesia todos los domingos. Pero su voz se había apagado. Sus seguidores ya no se reunían en gran número, y las miradas que le lanzaban expresaban duda en lugar de confianza, porque en el fondo sabían lo que él se negaba a decir en voz alta. Las mujeres no solo sobrevivían mejor, prosperaban. Se notaba en sus rostros, en el color de sus mejillas, en la calma de sus movimientos. Mientras otros seguían luchando contra el hollín de las chimeneas y las botas húmedas por la escarcha, las viudas se movían como si las estaciones no les dijeran nada. Y lo que era peor, se movían juntas. No alardeaban, no desafiaban, no lo necesitaban, simplemente construían. La primera tormenta verdadera del año llegó temprano. Una tormenta de agosto, salvaje e inusual. Golpeó con fuerza con granizo del tamaño de cáscaras de nueces y vientos que arrancaron la corteza de los árboles más jóvenes. Algunas cabañas perdieron las tablas del techo. Un cobertizo se derrumbó por completo, pero la tierra envolvió las casas. Ni un rasguño. El agua corría por ellas como por el lomo de un pato, con el peso de la colina presionando hacia adentro con una tranquilidad reconfortante. Después de la tormenta, Ruth salió con Lydia bien abrazada en su pecho y puso una tetera sobre la roca plana cerca de la ventilación trasera. El vapor se elevaba limpio. No miró hacia las otras casas. No le hacía falta. Ellos la vieron y lo entendieron. A esas alturas, la tensión en el pueblo había cambiado de forma. Ya no eran solo los hombres por un lado y las viudas por el otro. Las líneas se difuminaron. Algunas familias cavaban en silencio espacios poco profundos debajo de sus cabañas. Otras, demasiado orgullosas, se negaban a admitir que habían copiado nada, alegando que siempre habían planeado construir sótanos o refugios contra tormentas. Pero ahora todos miraban hacia la colina, donde vivían las 4 mujeres, o más exactamente, donde vivía el calor. Ya no era un hogar, era un centro de gravedad, y en los oscuros rincones de las conversaciones a puerta cerrada, algunos de los hombres empezaron a hablar de ello no como una estructura, sino como una amenaza. No porque quemara cabañas, sino porque demostraba que esas cabañas no tenían por qué construirse como siempre se habían construido. Desafiaba la identidad. Una identidad, cuando está herida, se vuelve cruel. Kip volvió a encontrar a su público en el miedo. Convocó una reunión, esta vez no en la iglesia, sino en la taberna. La barba atenuó el orgullo lo suficiente como para que la vergüenza se convirtiera en ira. Están construyendo algo más allí arriba, gruñó. No solo hogares, están echando raíces, cambiando a nuestras mujeres, enseñándoles que no nos necesitan. Un hombre gruñó. Otro golpeó su taza. ¿Qué propones?, preguntó alguien. Kip no dijo que lo quemaran. No tenía por qué hacerlo. Lo que dijo fue peor. Lo hacemos nuestro. El plan era sencillo. Reclamar la colina, anexionar la ladera y la tierra que había debajo en virtud de la ordenanza municipal. Decir que las cabañas no estaban registradas. Decir que eran estructuras públicas. Ahora enviar hombres a inspeccionar. Empezar a cobrar impuestos por las mejoras. Y si las mujeres se negaban, bueno, entonces el pueblo decidiría quién se quedaba y quién se iba. Elsie se enteró antes de que llegaran. No por un niño ni por un susurro, sino por Mabel Hunt, la costurera, que en silencio había elegido su bando. Vendrán al final de la semana, dijo Mabel, de pie al borde de la cresta de la viuda, con el viento en el pelo y la preocupación en los ojos. Dicen que es legal que vuestras casas sean propiedad del municipio si no están reclamadas. Elsie solo asintió. No guardo los papeles, dijo. Mabel suspiró. Lo sé, vendrán de todos modos. Sí. Elsie se volvió hacia su cabaña. Que vean lo que quieran. Cuando llegaron los hombres no traían antorchas. Traían libros de contabilidad. 3 de ellos. Portapapeles, tinta, botas lustradas para dar una imagen de autoridad. Uno era primo del alcalde. Otro era un profesor fracasado que se había autoproclamado secretario. El tercero era Jonas Kip. No llamaron a la puerta. Gritaron, Elsie Walker. Estamos aquí por orden de las autoridades municipales para evaluar las propiedades no reclamadas. No hubo respuesta. Solo el gemido constante del viento a través de la cresta. Se acercaron. Las botas de Kip se hundieron ligeramente en la tierra sobre el túnel de ventilación enterrado. Frunció el ceño y señaló a los demás. Comprobad el interior. Pero no había puerta. Ya no. Solo la lápida. Y junto a ella, 3 más pequeñas recién colocadas. Kip se agachó y pasó los dedos por la parte superior.
Estaban calientes, no por el sol, sino por dentro. ¿Qué es esto?, murmuró el secretario. Kip se quedó inquieto. Entonces, la tierra hizo un ruido. No era un terremoto, era un cambio, un movimiento demasiado pequeño para ser visto, demasiado grande para ser natural, una respiración, un latido. La pendiente bajo ellos se asentó ligeramente, como si la cresta se estuviera reposicionando. Kip tropezó. Los otros dos retrocedieron. No volvieron a hablar. Ni entonces, ni cuando regresaron al pueblo, ni cuando el alcalde les pidió información. Lo único que dijeron fue, no hay nadie en casa, nadie ha vuelto. Ese invierno llegó sin previo aviso. La primera helada llegó antes de que terminara octubre y el pueblo se vio sorprendido sin estar del todo preparado. La nieve llegó temprano, el hielo se mantuvo más tiempo y por primera vez en la memoria viva, el río no se descongeló en todo diciembre. Los alimentos escaseaban, los fuegos se apagaban y a pesar de todo, las viudas se mantuvieron calientes, pero no se quedaron calladas. Esta vez abrieron sus puertas, no a todos, sino a aquellos que lo pedían sin vergüenza. Una madre con un recién nacido, un niño con las manos quemadas, un viejo trampero con los dedos de los pies congelados. Uno por uno llamaron a la puerta. Uno por uno entraron. Y cuando se marcharon, no hablaron de lo que vieron dentro porque no podían describirlo. No con precisión. ¿Cómo se explica un calor que no proviene del fuego? Un silencio que reconforta en lugar de inquietar. Un refugio que no se construye, sino que crece. Y, sobre todo, ¿cómo se describe un hogar que te acoge como los brazos de una madre? Para la primavera, Warren's Hollow había cambiado para siempre. Algunas casas seguían en pie, otras no. Algunas familias se quedaron, otras se marcharon. Pero la cresta permaneció intacta, sin quemar, sin romperse, sin doblegarse, y en su centro, la cabaña envuelta en tierra ya no estaba sola. Se alzaba entre un grupo de casas tranquilas, medio enterradas, apenas visibles, respirando en invierno, exhalando calidez. Al cuarto año, Warren's Hollow ya no era una ciudad construida sobre madera. Era una ciudad construida sobre recuerdos, y los recuerdos tardan en cambiar, pero son imposibles de ignorar. La tierra recordaba quién había vivido y quién no. El viento sabía qué tejados seguían en pie, y el suelo guardaba la silenciosa verdad de quién había sobrevivido a las heladas, no por su fuerza, sino por su humildad. La gente dejó de llamar a la cresta el lugar de Elsie. Ese nombre ya no encajaba. No era solo su hogar. Se había convertido en algo más grande, con más capas. Un conjunto entrelazado de cámaras y senderos, pequeños jardines cultivados a lo largo de los bordes de las laderas, conductos de ventilación cubiertos de musgo con forma de bocas de piedra. Algunas cabañas eran nuevas, otras llevaban allí varias temporadas. Unas pocas aún estaban a medio excavar en la tierra. Un trabajo lento en un mundo en el que el ritmo de la supervivencia se había vuelto deliberado. Los lugareños simplemente lo llamaban las raíces. No era un nombre destinado a menospreciarlo, sino uno que revelaba su naturaleza, porque ya no se parecía a ningún otro lugar del valle. Desde la distancia no había picos, ni chimeneas humeantes, ni muros, solo suaves montículos como antiguos enterramientos salpicados de piedras de río, un tranquilo mosaico de verde en la ladera. Pero debajo había vida, no era una comuna. No había reuniones, ni casualidades, ni banderas. Nadie se unía a las raíces. La gente venía cuando estaba cansada de temblar, cuando estaba cansada de esperar a que alguien la salvara, cuando estaba dispuesta a renunciar a la forma de una casa para recordar la función de un hogar. Y dentro de esas cabañas, el silencio era diferente. No era vacío ni tristeza, sino contención. El tipo de silencio que retiene el calor, que escucha antes de hablar, que te envuelve antes de que te des cuenta de que tienes frío. Elsie no había pedido seguidores, ni siquiera había pedido compañía, pero ahora se movía por las raíces, no sola, sino como una matriarca, no como una líder, ni como una madre, sino como algo más estable. Los niños comenzaron a jugar entre los montículos de tierra, corrían por las suaves laderas, deslizándose en el polvo del verano, rodando entre las hojas otoñales, con sus risas resonando como el canto de los pájaros en la arcilla compacta. Vestían lana y llevaban manzanas secas en los bolsillos. Sus mejillas brillaban en invierno como si nunca hubieran conocido el sabor del humo en sus pulmones. Y la hija de Ruth, Lydia,
que ahora tenía casi 4 años, era una de las más ruidosas. Nunca había vivido en una cabaña con esquinas afiladas. Nunca había dormido bajo un techo que crujía. Nunca había sentido cómo su aliento se condensaba por el frío. Para ella, el mundo siempre había sido tranquilo, cálido y bullicioso. Para ella, eso era normal, y eso asustaba a algunos en el pueblo más de lo que cualquier ventisca podría hacerlo, porque significaba que esa forma de vida podría durar, podría extenderse, y así fue. Primero lentamente, luego de repente. Una joven pareja llamada Heron y Josie excavó en la cresta del extremo oeste, utilizando consejos que, según ellos, habían leído en libros. Pero todo el mundo sabía la verdad. Su casa resistió una helada tan intensa que agrietó 3 chimeneas en el barrio sur del pueblo. Luego, el sepulturero, Samuel Beck, comenzó a dormir en una cámara de tierra que excavó junto a su cobertizo. Decía que el frío no podía seguirlo bajo tierra. Después de eso, incluso el maestro de escuela comenzó a aislar el suelo del aula con arcilla. Lo que había comenzado como una rebelión se convirtió en la nueva norma. Y en ese cambio, el poder cambió de manos. Las viejas voces, las que se habían reído, se hicieron más silenciosas. No las echaron, no las castigaron, simplemente las dejaron atrás. Jonas Kipp fue el último en resistirse. Seguía siendo ruidoso, seguía paseándose por el porche de la taberna, con su rifle colgado al hombro. Seguía quejándose de los agujeros de ratas en la tierra. Pero ya nadie le pedía que liderara. Nadie se hacía eco de sus bromas. Cuando su techo se derrumbó durante una marcha de Thor, nadie le ofreció ayuda. Lo reconstruyó solo y nadie volvió a ver humo salir de su cabaña. Pero esta historia no trata sobre él. Trata sobre lo que sucede cuando le das a la calidez un lugar donde vivir y cómo crece. Elsie ya no dormía en la misma habitación que había construido. Esa habitación se había convertido en una especie de lugar de reunión donde se comía, se cosía y se charlaba tranquilamente durante las tormentas. Su espacio personal estaba más atrás, más abajo. Ruth lo había tallado ella misma como regalo. Se mantenía cálido incluso en pleno febrero. Nora se había dedicado a llevar registros, grabados en corteza aplanada con puntas quemadas, no exactamente diarios, más bien mapas de recuerdos. ¿Cuándo se cavó un respiradero? ¿Cuántas capas de musgo recubrían una cámara? ¿En qué ángulo fluía la lluvia de cada colina? No era una erudita, pero su trabajo parecía una escritura sagrada, práctico, reverente, real. Hazel cuidaba de los animales: 2 cabras, 6 gallinas, un perro casi ciego que había llegado vagando y nunca se había marchado. Hablaba poco, pero sus manos se movían con gracia. Y cuando la nieve volvió a cubrir el valle, fueron sus huevos y su leche, conservados en aceite, los que mantuvieron a los niños saciados. No aceptaban fácilmente a los recién llegados. Había que estar dispuesto a escuchar. Había que dejar el orgullo al borde de la colina. Pero cuando llegabas con humildad, congelado, con tu bebé en brazos o simplemente demasiado cansado para cortar un tronco más, siempre había un lugar para ti. No lo llamaban caridad. Lo llamaban sentido común porque creían que la supervivencia no tenía que ver con la dureza. Tenía que ver con el diseño. Y el invierno ya no era el enemigo. Era un maestro. Para la quinta helada, el pueblo contuvo la respiración. Llegó otra tormenta, peor que todas las anteriores. La temperatura bajó 50 degrees en 2 noches. El viento no soplaba en ráfagas, sino como un muro sólido, derribando vallas, rasgando lonas, astillando tejados como corteza podrida. Aullaba como si recordara todas las casas que una vez se habían burlado de la cresta y ahora se atrevían a desafiarla. Las luces parpadeaban, las chimeneas se agrietaban y, uno a uno, los habitantes del pueblo subían con dificultad la colina. Llegaban sin nada, solo con botas, niños y abrigos finos. Algunos no llevaban nada más que el recuerdo de viejas risas y una plegaria para que los perdonaran. Elsie abrió la puerta. Los demás ni siquiera tuvieron que preguntar. Sin juicios, sin discursos, solo calor, comida y manos. Esa noche, 26 almas durmieron bajo la cresta. Dormían bajo el césped, el musgo y la tierra excavada. Dormían en un calor que nunca se escapaba, en un silencio que no ahogaba, sino que acunaba. Y por primera vez en sus vidas, muchos de ellos no se despertaron por el frío, sino porque habían dormido demasiado bien.
Por la mañana Ruth preparó té con menta seca y lo sirvió en cuencos de barro. Hazel repartió trozos de lana para envolver las manos. Nora repartió tablillas de corteza para llevar la cuenta. ¿Quiénes habían venido? ¿Qué habían traído? ¿Qué podían intercambiar? Cuando la nieve se derritió, Elsie no dijo nada. Se sentó cerca de la estufa, con los ojos entrecerrados, sintiendo el aliento de calor contra sus rodillas. Ese día, alguien del pueblo, nadie recordaba quién, susurró esa palabra de nuevo. Bruja, pero nadie la repitió. Esta vez no, porque todos sabían la verdad. Si ella era una bruja, entonces gracias a Dios por las brujas. Si ella era antinatural, entonces la naturaleza les había fallado. Si ella estaba equivocada, ¿por qué su hogar les parecía más adecuado que cualquier otro que hubieran conocido? Y así crecieron las raíces. No solo los hogares, sino la idea de que un refugio no era algo por lo que luchar para defender. Era algo a lo que se invitaba a otros a entrar. No porque se fuera débil, sino porque se era sabio. Y el invierno seguiría intentándolo, pero nunca volvería a ganar. No mientras la tierra recordara y el calor permaneciera enterrado. El sexto invierno llegó sin preludio. No hubo nubes amenazantes, ni silencio inquietante de los animales, ni cambios crepitantes en el aire que la gente juraba poder sentir antes de una helada. Llegó de golpe, con violencia. La lluvia se convirtió en aguanieve antes del mediodía, y la aguanieve en nieve antes del anochecer. Y cuando la campana de la iglesia sonó para marcar la hora, el viento rugía. Llegó tan rápido que la mitad del valle ni siquiera tuvo tiempo de prepararse. La leña que había quedado fuera se empapó. Dos nuevas familias que se habían mudado durante el verano, jóvenes, esperanzadas, ansiosas de construir a la antigua usanza, perdieron las lonas que cubrían sus techos en las primeras 12 horas. Un niño que intentaba buscar agua en el río perdió 2 dedos por congelación. Su madre lo acompañó hasta las raíces, tropezando en el último kilómetro y medio a través de la nieve que le llegaba hasta los muslos. Ruth abrió la puerta antes de llamar. Las raíces ya no esperaban a que se les pidiera. Observaban. No había ninguna regla formal. Nadie había grabado leyes en la cresta. Pero algunas cosas no necesitaban leyes. Del mismo modo que el humo se eleva del fuego o la escarcha se adhiere a los bordes de una ventana, ahora había una especie de gravedad en el lugar. Atraía a la gente hacia él, gente que ya no quería conquistar el invierno, solo sobrevivirlo sin perderse a sí misma. Ese año, más de 40 personas durmieron en casas subterráneas. No todas estaban en la cabaña original de Elsie. Esa cámara seguía siendo el corazón, la piedra del fuego. Pero se habían excavado nuevas ramas, estrechos túneles que conducían a dormitorios, almacenes, cocinas e incluso una sala de clases con capacidad para 15 personas si se sentaban cerca. El diseño había cambiado con cada año que pasaba. Cada invierno revelaba algún piso, alguna lección. Una cámara había fallado 2 años antes cuando las fuertes lluvias hicieron que una pared se derrumbara. Hazel la había reconstruido con raíces trenzadas de corteza de sauce pelada, entrelazadas entre arcilla compactada y piedras enterradas como una red tejida. No se había movido desde entonces. Otro túnel se había vuelto insoportable por la respiración de demasiadas personas y la falta de salida de aire. Nora lo solucionó creando un conducto de aire inclinado a través de capas de musgo que absorbían la humedad y empujaban el aire lentamente hacia arriba, sin dejar que entrara el frío. El sistema se había copiado 6 veces desde entonces. Ahora no eran solo hogares. Eran memoria viva y conocimiento empaquetados en barro y paja, moldeados por manos que aprendían del fracaso y volvían a intentarlo sin vergüenza. Elsie había envejecido. Ahora tenía el pelo blanco, aunque pocos se habían dado cuenta cuando se produjo el cambio. Sus movimientos eran más lentos, pero nunca frágiles. Seguía caminando descalza por las cámaras. Incluso en enero, sus pies se endurecían contra el frío suelo de tierra. Sus ojos siempre se centraban en lo que tenía delante. Se había convertido en una especie de centro, no en una líder, no en el sentido en que lo definía la antigua ciudad, sino en una figura alrededor de la cual se organizaban los demás. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba cómo los niños pegaban la oreja a las paredes y se reían al sentir el calor. Tocaba el musgo cuando empezaba a oler a podredumbre y decía: demasiada humedad, cambien la ventilación. No daba órdenes, observaba. Y cuando tomaba una decisión, nadie la cuestionaba porque se había ganado ese silencio.
La nieve no paró durante 12 días. 12. El pueblo, lo que quedaba de él, estaba paralizado. Las vallas desaparecieron, los senderos desaparecieron, las chimeneas quedaron sepultadas. Una cabaña cerca de la curva norte se derrumbó por completo cuando la nieve acumulada formó una cresta de 1,5 metros sobre su techo. Para entonces, la familia ya se había marchado, trasladada en trineo hasta las raíces. Temblando de frío, con la ropa empapada, les dieron una cámara que 2 adolescentes habían excavado unas semanas antes. Era su primera construcción, demasiado estrecha en algunos lugares, pero seca y cálida. Los recién llegados lloraron cuando se dieron cuenta de que el suelo no estaba helado. Uno de los niños se acurrucó junto a la pared y se negó a salir de allí durante horas. Nadie se burló de ellos. En las raíces, no había historias sobre lo duro que había sido el invierno, solo que lo habían soportado, solo que habían entrado para protegerse del viento. Al 6.º día de nieve, Ruth salió al exterior por primera vez. El cielo estaba gris, no del gris apagado de diciembre, sino de un tono espeso que te hacía sentir como si el cielo te aplastara. Llevaba un pesado abrigo de lana y piel de zorro. Se ató bien las botas y se paró en la cresta, mirando lo que solía ser el hueco de Warren. Lo que vio no era el mismo pueblo, era un mapa fantasma. Cabañas enterradas hasta las ventanas, humo solo en unas pocas chimeneas, ningún movimiento en los senderos, excepto uno. Una sola figura caminando rígida a través de los ventisqueros, abrigada pero delgada, cada paso rompiendo la nieve helada. Ruth lo reconoció incluso antes de verle la cara. Jonas Kipp. Ahora era más viejo, más delgado, más canoso, su fuego reducido a cenizas. No llevaba mochila, solo un bastón y una mano envuelta en un paño. Incluso desde esa distancia, Ruth podía ver que algo se había roto en él. No se movió, no saludó, solo se quedó de pie y lo observó subir la cresta, lento, jadeando, paso a paso. Cuando llegó a su altura, se detuvo, sin decir nada. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Entonces Kip miró hacia las casas ocultas, el calor sin humo, las vidas bajo tierra que le habían sobrevivido. Su voz se quebró. Me equivoqué. Ruth no respondió, solo lo miró. Sus labios temblaban. ¿Hay un lugar para mí? No era una pregunta, era una rendición. Ruth se volvió y lo llevó dentro. Las otras mujeres no dijeron nada cuando entró. Hazel le dio caldo. Nora le envolvió los pies en lana hervida. Elsie no habló hasta que él terminó de comer. Cuando lo hizo, su voz era tranquila. No necesitas perdón para estar caliente, dijo. Solo quietud. Kip lloró. Era la única vez que cualquiera de ellos lo había visto doblegarse. Esa noche, durmió bajo un techo de turba en una cama tallada en arcilla. Nunca más se marchó. Empezó a transportar leña para los demás. Nunca hablaba en las reuniones, solo escuchaba. Las raíces no necesitaban conversos, necesitaban manos. El invierno finalmente terminó a finales de marzo. El Thor llegó lentamente. El arroyo se abría paso a través de su corteza helada. El suelo se ablandaba por partes. El verde regresó y con él los visitantes no de la ciudad, sino de otros lugares. Un comerciante pasó por allí y dijo que había oído historias al sur de la cordillera. Historias de casas enterradas que se mantenían calientes a pesar del frío, de mujeres tranquilas que construían el viento, de calor que se movía como un secreto y de casas sin techo que aún respiraban. Pidió ver una. Elsie lo dejó entrar. Se quedó un día, no hizo preguntas, no tomó notas, pero cuando se marchó, dijo esto: habéis construido algo más antiguo que la madera, algo más antiguo que el fuego. Y ella asintió. Solo recordamos lo que la tierra ya sabía. Se marchó lentamente y en su silencio comenzó un nuevo rumor. Otros pueblos lo oirían, algunos se burlarían, otros lo copiarían, pero ninguno se reiría. Ya no, porque el calor que habitaba en la cordillera ahora tenía testigos, y los testigos llevan la verdad más lejos de lo que las paredes jamás podrían. El 7.º invierno nunca terminó realmente. El Thor llegó tarde, el deshielo fue lento, e incluso cuando los árboles florecieron y el arroyo volvió a crecer, el frío aún persistía, no como escarcha, sino como un recuerdo grabado en los huesos de todos los que habían vivido la nieve que no cesaba. Fue un año que la gente comenzó a llamar el Largo Blanco, pero en las raíces el frío se había vuelto familiar. No bienvenido, pero comprendido. Ya no provocaba terror,
Traía trabajo, inventario, refuerzos, velas fabricadas, lana lavada, arcilla pisoteada, comida curada y guardada. Nada con prisas, pero nada sin hacer. Esa primavera comenzaron a llegar personas de más allá del valle, no solo con hambre, sino con preguntas. ¿Cómo se hacen las curvas en los conductos de ventilación sin que el humo vuelva al interior? ¿A qué profundidad debemos excavar antes de la línea de congelación? ¿De qué está hecho vuestro suelo? ¿Aguanta la lluvia? Los comerciantes, los vagabundos, los exploradores de asentamientos lejanos llegaban con los ojos abiertos, las manos agrietadas y una especie de vergüenza esperanzada. Venían de pueblos donde los niños habían muerto de frío en sus camas, de lugares donde 6 hombres se congelaron juntos en un desván porque se negaron a acurrucarse como las mujeres, de lugares donde el orgullo había sido lo último para Thor. No vinieron buscando poseer el conocimiento, vinieron con la esperanza de ser perdonados por él. Y las raíces no los rechazaron, no si venían dispuestos a escuchar. Para entonces, Elsie se había convertido en algo casi mítico. No se movía como una líder, no se vestía como una, ni siquiera hablaba como una. Pero cuando entraba en una habitación, los demás dejaban de hablar. Cuando se quedaba fuera, al viento, y entrecerraba los ojos para mirar el ángulo de una rejilla de ventilación, el constructor la ajustaba sin necesidad de decir nada. Habían aprendido que lo correcto no siempre era ruidoso, que a veces la verdad simplemente se mantenía. Estaba ralentizándose, aunque todos lo veían. Sus paseos se alargaban, su voz se quebraba más. Le faltaba el aliento cuando el trabajo se hacía pesado, pero nunca perdió el ritmo. Nunca se alejó hasta la noche en que sus piernas cedieron. Fue Ruth quien la encontró. No estaba desplomada, ni inconsciente, solo sentada en el pasillo cubierto de musgo, recostada contra la pared de tierra, con los ojos entrecerrados. «No tengo frío», dijo Elsie en voz baja. «Lo sé», respondió Ruth, arrodillándose a su lado. «Nunca lo tienes», sonrió Elsie. Era pequeño y se quedó ahí. «Hay algo que quiero que construyas». Ruth no dudó. «Dímelo», dijo Elsie, tocando la arcilla a su lado. «Una cámara, una profunda, que mantenga el aire quieto para ti, para el recuerdo». Esa noche, las mujeres se reunieron, no para llorar, sino para construir, para prepararse. Cavaron despacio, con cuidado, sin llorar, todavía no, solo escuchando. Tal y como Elsie les había enseñado, la tierra hablaría. Siempre lo hacía. Si apoyabas la oreja en el suelo y aguantabas la respiración el tiempo suficiente, te diría dónde quería soportar peso, dónde podía acunar el calor, dónde podía convertirse en una habitación, no en una tumba. Y cuando terminaron, le dieron forma de corazón, no de San Valentín, sino de uno de verdad, cámaras y pliegues, una ventilación como una arteria lenta, un lugar no para exhibir, sino para funcionar. Elsie durmió en esa cámara su último invierno. No pidió visitas, pero los niños se colaban en silencio. Algunos se acurrucaban a sus pies y le susurraban historias. Otros dejaban flores secas. Unos pocos se sentaban a su lado en silencio, observando el parpadeo de la luz de la abertura, el aliento cálido de la estufa, viajando a través de la arcilla compacta. Cuando falleció fue durante un deshielo. El arroyo corría con fuerza. El viento era suave. No lo anunció ninguna tormenta, solo la quietud. No la enterraron. Dejaron que la cámara la conservara, sin sellarla, sin llenarla, solo conservándola, como si las propias raíces se negaran a dejar ir su calor. Después de eso, la cresta cambió, no de repente, sino de forma constante. Nadie entraba en la cámara de Elsie sin inclinar la cabeza. No por adoración, sino por gratitud. Construyeron una piedra de ventilación en el exterior, plana y ancha, grabada, no con su nombre, sino con una pregunta que ella solía hacer a los nuevos constructores. ¿Qué forma toma el calor en la tierra y debajo de ella, en una pequeña talla? Recuerda y luego construye. Ese verano, los niños comenzaron a hacer dibujos en el polvo fuera de sus casas, no de caballos, soldados o cabañas con techos inclinados, sino de colinas con puertas y humo que se elevaba del suelo. La historia había cambiado y ahora era suya. El hueco de Warren, tal y como había sido antes, una ciudad de tablas y clavos, de hombres compitiendo por el humo y la altura, se había desvanecido en el recuerdo. Algunos de los edificios seguían en pie,
pero la cresta los había eclipsado, no por la fuerza, sino por la función, porque cuando llegó el octavo invierno, la tormenta que nadie vio venir, el frío que oscureció el sol durante 3 días seguidos, el hielo que agrietó la piedra, no fue a la casa del alcalde a donde huyó la gente, no fue a la iglesia, sino a las raíces. Llegaron en grupos, en familias, algunos arrastrando trineos, otros llevando poco más que niños envueltos en mantas y una esperanza sin aliento. Y todos y cada uno de ellos encontraron espacio, porque ese verano, Hazel, Nora, Ruth y los demás habían estado muy ocupados. Se habían ampliado los túneles, se habían añadido nuevos conductos de ventilación y se había excavado un sistema escalonado de dormitorios en las laderas más bajas. Había comida suficiente, agua extraída y almacenada, lana seca, sal envasada, linternas recortadas. Nadie preguntó por qué habían hecho todo ese trabajo, porque ahora se sabía la respuesta. El invierno nunca sorprende, solo la gente. Y esta vez la gente había aprendido. La nieve cayó durante 6 días seguidos, luego se detuvo y volvió a caer. Las marcas del sendero desaparecieron, las vallas desaparecieron. Y cuando finalmente llegó el Thor, cuando el cielo se abrió y volvió la luz del sol, salieron al exterior, parpadeando, con el aliento empañado, los ojos irritados por la luz, y la cresta seguía en pie, aún cálida, aún respirando. Esa primavera, Ruth caminó hasta la cámara de Elsie y colocó una piedra plana junto al conducto de ventilación. Una nueva, tallada con los nombres de todas las familias que ahora vivían en Earth Homes. 37. No lloró, sonrió, porque el calor no había desaparecido. Se había extendido. Para la octava primavera, las raíces ya no eran solo un secreto en la ladera. Eran un asentamiento por derecho propio, distinto de las cabañas destrozadas que aún salpicaban las tierras bajas de Warren's Hollow, distintas de los caminos forestales del este, distintas incluso del idioma de la gente del pueblo que antes se burlaba de la idea de que el calor se pudiera conservar en lugar de combatirlo. Los mapas habían comenzado a marcarlas, no con el nombre de un pueblo. No había alcalde, ni tienda, ni sheriff, sino con un curioso símbolo. Un semicírculo tallado en una colina, un anillo a su alrededor, el signo abreviado que significaba casas de tierra. En los libros de contabilidad de los comerciantes, exploradores y migrantes que se desplazaban hacia el oeste, un código pasaba silenciosamente de una frontera a otra, una advertencia y una invitación. A estas alturas, los que buscaban pasar por la región a menudo llegaban conociendo ya la historia o parte de ella. Una mujer, una viuda, se reía de los inviernos helados, una cabaña tan extraña que hacía desaparecer el fuego y olvidaba el frío. Algunos habían oído que era una bruja, otros creían que era una hija perdida de los nativos, los monjes o los mineros. Algunos decían que nunca había existido, que solo las manos hábiles de las mujeres y la tierra guardaban los secretos del calor. Pero todos, tarde o temprano, encontraban el camino hacia la cresta, y ésta seguía en pie, ahora más grande, más sabia, con túneles más profundos, conductos de ventilación más curvados y paredes de musgo reforzadas con capas de piedra caliza triturada, estantes calefactados debajo de huecos bajos para dormir para bebés y ancianos, almacenes de semillas que se mantuvieron secos durante 2 inundaciones. El aire entraba a través de manojos de cañas rellenos de lana, lo que lo mantenía limpio y cálido, incluso a 20 de temperatura bajo cero. Ahora era Nora quien recibía a los recién llegados. Ya no usaba un libro de contabilidad, solo miraba sus manos. «Enséñame lo que has construido», decía, y si sus dedos conocían el peso de la piedra o la suavidad de la arcilla húmeda, ella asentía. «Te encontraremos un rincón». Hazel había cultivado un huerto subterráneo. Decían que era imposible, pero ella les demostró que se equivocaban con estantes en capas de tubérculos iluminados por conductos de luz cortados a través de vidrio y equipados con piedra espejada. Ahora podía cultivar remolachas en diciembre, rábanos en las heladas y a Ruth. Ruth se había convertido en el pulso del lugar. No dirigía reuniones, no daba órdenes, pero todos la miraban cuando surgía una pregunta. Su hija Lidia, ahora alta y con el pelo revuelto, se había aficionado a tallar pequeñas figuritas en los viejos tocones de cedro al otro lado de la cresta. Personitas,
casitas. Sus dedos no paraban de moverse y sus bolsillos siempre tintineaban con pequeñas formas de colores terrosos. Era una niña cálida y nadie que la viera dudaba de que la cresta la había criado. Un día llegó un grupo de viajeros del norte, vestidos con lana cosida sobre viejos abrigos de la Unión, con las manos llenas de ampollas y las mejillas hundidas por el viento. Habían venido de más lejos que la mayoría, de un pueblo frío cerca de las montañas donde la escarcha nunca abandonaba los valles, y los hombres aún gritaban sobre el fuego como prueba de su valía. Se quedaron una semana, aprendieron, se sentaron con Ruth, Nora y Hazel, y pidieron ver la cámara de Elsie. Se marcharon en silencio. 3 meses después, llegaron noticias. Habían excavado su primera cámara subterránea bajo un acantilado. La habían sellado con piedras y 3 familias habían sobrevivido a una tormenta sin perder ni un solo tronco para hacer humo. La cordillera comenzó a imitarlos. Una nueva idea, un conducto de ventilación con canales inclinados para el deshielo. Algunos de los constructores más jóvenes lo probaron. Funcionó. Ahora estaba dibujado en las paredes de la cámara de la memoria junto con todos los demás, porque para entonces las raíces tenían más que cámaras. Tenían una sala construida no para el culto ni para la comida, sino para la memoria. Todas las técnicas estaban dibujadas allí, todos los errores registrados, no solo en papel, en las paredes, tallados, presionados, marcados. Un conducto agrietado. Su contorno estaba grabado en la pared occidental. Un recordatorio para no construir nunca demasiado recto sobre pizarra. Un túnel derrumbado. Su perfil dibujado sobre el umbral de la cámara, mostrando cómo se desplaza la arcilla después de 2 años de presión. Aquí no había errores vergonzosos, solo lecciones. A los niños se les enseñaba a trazarlos con los dedos, a sentir el fracaso, a aprenderlo antes de que volviera a ocurrir. En eso se habían convertido las raíces. No solo en un lugar para sobrevivir, sino en un lugar para recordar. Y entonces llegó la carta. Un jinete llegó por el sendero un día de otoño, agotado, tosiendo, con los ojos nublados por 3 noches en el camino. Solo llevaba una cosa, una carta de una mujer al otro lado de las llanuras. No era alguien que conocieran, pero ella había oído hablar de ellos y pedía instrucciones. No quería limosnas, quería planos. Quería aprender a construir su propia casa bajo tierra. Terminó la carta con 4 palabras. Estoy harta de pasar frío. Se reunieron en la sala de recuerdos. Ruth sostenía la carta con ambas manos como si fuera a deshacerse. No podemos ir a verla, dijo alguien. Está demasiado lejos, pero podemos escribirle, dijo Nora. Y así lo hicieron. Se elaboró un conjunto de dibujos, no con un diseño perfecto, sino con preguntas. ¿Qué tipo de suelo tienes? ¿De dónde viene el viento? ¿Cuál es la profundidad de congelación? ¿Con qué puedes excavar? No porque quisieran interrogarla, sino porque las raíces no creían en dar calor, creían en enseñarlo. Cuando la respuesta llegó semanas más tarde, con un mapa dibujado a mano de su ladera y una carta de 3 páginas, Ruth lloró porque el calor había llegado a alguien que nunca lo había sentido antes, y ahora se movía. Crecía en direcciones que no podían ver, en lugares donde el humo aún mataba a los niños y las heladas aún ganaban. La cresta había enviado algo más que calor. Había enviado recuerdos. La última helada llegó esa primavera. Fue repentina, breve, casi ceremonial. Se posó en el suelo una noche de marzo, trazó la cresta con finas líneas plateadas, se curvó contra las piedras de ventilación y se derritió antes del amanecer. Ruth estaba de pie en la cámara de Elsie esa mañana. Presionó la palma de la mano contra la arcilla compacta. El calor latía bajo sus dedos, suave, gentil, real, no mágico, justo en su medida. Afuera, Lydia le enseñaba a un niño cómo reforzar una pared con raíces entrelazadas. Hazel ordeñaba la cabra. Nora tallaba el nuevo plano de la cámara en la pared de la memoria, y el viento pasaba por la cresta como si tuviera otro lugar al que ir. Shukeam y Shawash Amar, no rechazado, simplemente innecesario. Abajo en el valle, aún quedaban algunas cabañas en pie. Algunas habían sido abandonadas, otras se inclinaban hacia el derrumbe, pero nadie hablaba de reconstruirlas. Ya no, porque el calor se había trasladado a la ladera, y la ladera había hecho espacio. Se habían reído de la cabaña envuelta en tierra de la viuda. Ahora ya no se reían, porque el calor no subía. Se quedaba allí, bajo sus pies, para siempre.